Cor TV, Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. ¿Te gustaría conocer qué hay detrás de un guión cinematográfico? Entonces, quédate. Aquí hablaremos del trabajo de las y los directores oaxaqueños. Acompáñanos. Porque Claqueta ¡ya ¡Ya comienza! En pantalla. En esta emisión de Claqueta hablaremos del documental Oblatos, el vuelo que surcó la noche, del director Acelo Ruiz Villanueva. Acelo Ruiz Villanueva es un director oaxaqueño egresado del Centro de Capacitación Cinematográfica. Además de director, se ha desempeñado como productor, realizador, guionista y caricaturista. Y estos son dos de los campos en los que ha desempeñado mucho en su trayectoria profesional. Por un lado, tenemos el cine en la beta documental y por el otro, publicando cartones de tinte político. Que justamente el día de hoy vamos a analizar una de sus películas que realmente nos narra mucho un escape, ¿no?, que platicábamos un poquito detrás de cámaras, de unos presos políticos en la época de la censura. Y dime, ¿qué opinas de este documental? Bueno, antes de que empecemos a hablar de la película, que a mí me gustó muchísimo, te quiero decir, Alex, que me siento muy emocionada, porque de todos los géneros que nos puede regalar el cine, para mí, el documental es uno de los más ricos y más disfrutables porque no solamente está trabajando con historias reales, sino que nos regala una aproximación bastante creativa a cómo narrarlas. Y justamente este documental nos narra mucho la historia de unos presos políticos en la cárcel de Oblatos, que justamente es el nombre del documental que vamos a platicar y que esperamos que vean ustedes en casita. Y que justamente nos narra esta época de 1970 en la cual pues las personas no tenían voz, no tenían ninguna manera de expresar sus sentimientos. Y creo que justamente el documental nos narra, ¿no?, a través de la voz del director, la manera en la que pues él ve muchos años después y en retrospectiva cómo fue ese escape, ¿no?, esa salvación, vamos a llamarle así. Y antes de que empecemos a desmenuzar más esta historia, que además a mí me emociona muchísimo, tenemos que recordar que en Latinoamérica, y ni hablar de México, de Oaxaca, hay una larga tradición de documentalistas, porque nos enfrentamos a pasados políticos, a pasados históricos, donde ha sido muy necesario enunciar el testimonio. Y lo que hace Acelo en Oblatos es recurrir a una historia que quizás no estaba tan vista, pero que necesitaba ser contada. Los documentalistas en Oaxaca siempre han encontrado esta manera de abordar las historias a veces desde la creatividad y no tanto desde el presupuesto. Y algo que no sé si notaste mucho en el guión de Oblatos es que el documentalista realmente recreó muchos momentos a falta de cosas como producción, como no sé, quizá algunos recursos, ¿no? Porque pues a veces pues esto cuesta un poco. Pero algo que noté mucho en el guión, y no sé si estás de acuerdo conmigo, es que resolvió de una manera muy creativa todos los obstáculos que tenía. Lo platicamos más en la parte de arte, pero sí fue contando una historia y nos fue llevando básicamente a través de entrevistas, a través de pues algunas, no sé, historias que contaba la gente, su visión muy personal y muy particular. Y creo que eso es lo que nutre el documental. ¿No sientes así? Lo que pasa es que Acelo trabaja con el testimonio de algunos de los sobrevivientes de la Liga del 23 de septiembre. Estas fueron personas, digamos, luchadores sociales situados en Guadalajara que tuvieron movimientos políticos tan fuertes que terminaron por ser encarcelados, como tú lo dijiste. Ok, digamos que esta es la primera parte de su película. Pero quizás la parte que es más deliciosa de ver es cómo estas personas nos van a contar un plan perfecto que idearon estando en prisión para escapar de este centro penitenciario. Y ahí yo creo que sucedió la magia, porque el director nos llevó a verlo de una forma bastante inusual. Pero justamente lo que yo notaba con él es que a través de la fotografía, de ciertos planos, nos fue contando de una manera muy profesional, ¿no?, la historia que nos quería contar. Porque muchas veces pasa que pues utilizan como este recurso como sepias o de repente recursos que igual ya no son tan ocupados, ¿no?
porque dramatizan mucho. Y siento que lo que el director sí intentó hacer fue como ser lo más objetivo posible también con lo que le van narrando y con lo que le va contando la gente, ¿no? Que muchas veces son historias que pues, y pasa mucho, ¿no? También que no escuchamos, que no vemos, pero que él simplemente se dedicó a decir, ok, yo estoy encontrando todas esas historias, ¿cómo las armo, no? Y realmente creo que nos dio una historia bastante interesante, pues para todos para ver, ¿no, Lucero? ¿Cómo la ves tú? Yo la disfruté muchísimo porque además esta aproximación creativa se notó en muchos de los aspectos, se notó muy cuidadosa. Lo que hizo Acelo fue aparte consultar el archivo histórico existente. Esto es fascinante porque estamos hablando de un movimiento social juvenil, de personas, de rostros que sufrieron, que fueron reprimidos y que además sus compañeros los recuerdan con muchísimo honor y como si fuera una suerte de victoria. Y llevar esto al cine pues no es fortuito. Yo creo que aquí sí podemos decir, el documental permite eso, que el director se mete tan profundamente a la historia que sientes que de pronto te la está hasta escribiendo. Y esto puede ser un tema un poquito tendencioso cuando hablamos del género documental, porque si decimos guión, ¿en realidad existe un guión? Yo pienso que sí en la cabeza del director, pero se va construyendo una vez que ya tiene todo el material grabado. Y que justamente algo que yo notaba muchísimo también, y que creo que me gustó mucho de justamente lo que tú dices, es que el documental también pasa más allá de lo que es simplemente el documental. Es decir, tenemos esta visión, tenemos esta manera, ¿no?, de narrar la historia, pero que al mismo tiempo no se queda únicamente en pantalla, sino que, como bien lo mencionas, Lucero, pues muchos de sus compañeros, muchas de las personas que pues todavía están con vida, ¿no?, recuerdan a los personajes que nos presenta el documental como con mucho cariño. Y eso también nos habla mucho de la importancia de lo que puede hacer el documental. No solamente nos habla de lo que es la historia y nos entretiene o denuncia en el caso de este documental, sino que también nos deja una memoria para las personas que siguen vivas, ¿no?, en este caso, y que también nos deja mucho como documento, ¿no?, finalmente, que cualquiera puede consultar, porque sí tiene fines educativos. No sé cómo lo sentiste tú. Sí, no solo educativos, sino informativos y también de construir la memoria de un grupo que la verdad quedó en un pasado bastante dilucidado, ¿no? Esto lo visibiliza. Y para mí creo que este es uno de los temas que quería comentar contigo, Alex, porque lo que hace Acelo no solo es meterse al material fotográfico existente, que aparte es valiosísimo, yo quisiera saber cómo lo consiguió, sino que además recrea un espacio que es esta prisión de Oblatos que ya no existe. Y te enteras de esto pasada la media hora de su película, cuando los personajes están en un parque y empiezan a recordar 50 años después que estuvieron aprisionados en un lugar que fue demolido. Y ahí es donde Acelo se recrea de tantos recursos que empieza a dibujar la prisión como si existiera completamente, como si él hubiera estado ahí. Es decir, nos lleva a ver dibujos, nos lleva a ver maquetas, modelados. A mí eso me pareció súper innovativo, me pareció muy creativo y además muy curioso porque me lleva como un trabajo manual con su directora de arte probablemente. Pero creo que sí me gustó mucho esta sensación, ¿no?, de ver cómo con poco se puede contar mucho, ¿no? Y que justamente, algo que sé que estás en desacuerdo conmigo en esta, pero creo que lo que realmente llevó al documental ser este documental y que nos contara tanto esa historia fue la forma en la que, sí, la fotografía, ¿no?, como bien lo mencionábamos, estas tomas, altos contrastes. Siento que es un director que se enfoca muchísimo en la dramatización necesaria, pero también respetando mucho a sus actores, ¿no? Que creo que es también muy importante y lo tenemos que comentar. Pero también le dio mucho más peso a la historia y no tanto elementos como puede ser la música, como puede ser, la fotografía. Él más bien nos está poniendo el foco todo lo que puede en esta historia. Y creo que es un director que sí marcó mucho a través de sus personajes, de todo, decir, la historia que yo les quiero contar es esta. Todo lo demás se vuelve irrelevante. No sé si me explico. No, y fue muy evidente no solo el cariño, sino el cuidado de estas personas que le confiaron una historia bastante privada y que además es emotiva y tú lo llegas a sentir. Hay algunos testimonios y quiero retomar este concepto que se usa al hablar de cine, que es una historia coral. Es decir, no tenemos a un protagonista, sino que es una generación, una juventud de una izquierda política tan fuerte que se unieron para no solo rememorar un evento que les marcó la vida, sino que marcó una transición a lo que serían como personas mayores. Y esto me pareció interesantísimo. ¿Cómo logras entrevistar a adultos ya de una edad avanzada que tuvieron un pasado político tan complejo? ¿Cómo logras que te confíen su historia?
Y que además, no sé si lo notaste, pero muchos realmente no quieren realmente hablar de este pasado. En algunos momentos el director tuvo que irse a recursos, ¿no? Como no mostrar las caras, quizá cambio las voces. Son personas que definitivamente, pues todavía, ¿no? Y lo dicen, o sea, tenemos miedo de contar esa historia, no confiamos, ¿no? Y que creo que eso también nos habla de cómo fue un pasado, cómo fue esa historia, cómo lo vivieron ellos, ¿no? Porque creo que son esas historias que si le preguntas a una persona, pues te va a decir una cosa, pero muchos de ellos hasta la fecha te dicen, no quiero salir, ¿no? Esto es lo que le da más peso, y aquí se nota mucho que el director tiene un pasado en el periodismo, porque tú sientes que te va dibujando a las personas, ya no quisiera decirles personajes porque son testimonios reales, pero tú sientes que los va dibujando como si estuvieras incluso leyendo un periódico, como si estuvieras leyendo una historieta gráfica, porque los ves tal cuales son e incluso llegas a sentir su nostalgia. Y a mí eso es lo que me interpeló mucho como espectadora, llegar a pensar que son individuos, luchadores como lo hemos mencionado, que de pronto se enfrentan con algo que, bueno, ya no va a suceder nunca más. Y ahí está una pregunta que yo creo que él deja como periodista. Si alguien que defendió un ideal con tanto fervor, con tanta pasión, llega a tener un futuro distinto al que había imaginado, ¿es válido que siga tan comprometido con su causa? Híjole, a mí me dejó pensando muchísimo. Creo que son de esas preguntas que le pasa mucho, ¿no? a directores que dicen, no sé si estoy haciendo lo correcto, pero es importante que al menos, como bien lo menciona Lucero, al menos lo pensemos, ¿no? Siento que es de estas historias que, y no son historias, ¿no? Decisiones de vida, que uno dice, no sé si realmente es lo correcto, pero al menos es lo que consideramos en ese momento correcto, ¿no? Que pasa mucho en la historia, ¿no? No solamente en esta, sino en varias, en las que uno dice, bueno, ¿qué realmente qué tan importante era? No sabemos, pero era lo que era necesario en ese momento, ¿no? Y que creo que sí nos deja justamente mucha reflexión este documental. Nos deja mucho la idea de cómo fue un pasado, cómo ha sido, y como siempre, qué queremos repetir y qué no queremos repetir en nuestra historia una vez que la conocemos. Y la verdad es que este es uno de los grandes aciertos, porque si enumeramos un poquito lo que hemos comentado en esta breve charla, estamos hablando de una historia súper interesante, estamos hablando de personajes muy valientes y estamos hablando de una construcción audiovisual que hacen como que un documental redondito, que lo quieres ver de principio a fin y que además no solamente te va a narrar un hecho tan escabroso a nivel histórico, a nivel contexto político, sino que te va a contar el plan perfecto para un escape de prisión. A mí eso me llevó a Alcatraz, a mí eso me llevó a películas muy icónicas del cine de suspenso, en la que la ingeniería de estas personas que están en un circuito cerrado, que están aprisionadas, amurilladas, se vuelven tan creativas para lograr salir y después de eso, pues ¿qué sucede? Eso nos lo van contando en el documental de Acelo, las personas que estuvieron rodeándoles, las personas que fueron aliados, que los ayudaron y que además te aportan el testimonio de cómo arriesgaron su vida para ser parte de este plan y, bueno, de la gran causa. Y la verdad es que creo que sí, efectivamente es una historia que vale muchísimo la pena que todos conozcamos, sobre todo para ver cómo esas personas lo lograron, porque sí es una manera impresionante también de ver, operar y sobre todo de hacer cine, que es algo que aquí en Claqueta, pues por supuesto nos ocupa muchísimo. Si bien la música no tiene una presencia tan grande en este documental, porque los testimonios lo eran todo, y seamos sinceros, lo que hace Acelo para remontarse un poco a la ubicación geográfica es componer corridos con un grupo especializado. Y eso yo creo que fue muy afortunado, porque sí es cierto, cuando pensamos en Guadalajara, pues no nos viene a la cabeza una historia política, no hablamos directamente de una prisión, sino queremos un poquito ese contexto de esta parte del país. Y en ese sentido yo creo que los corridos aportaron. Y quizás me dejaron deseando escuchar un poquito más de la tradición musical latinoamericana, ¿no? De la lucha social, un Oscar Chávez, no sé, pues coplas un poquito más pensadas en esta generación juvenil, pero tampoco creo que haya sido necesario porque la historia nos lo contó solito. Yo sí siento que es de esas películas que son muy de autor y muy pensadas en la historia y lo que este director y producción quiere contar. Pero, no sé, yo creo que lo deberán ver ustedes y ahí generarse su propia opinión. Yo disfruté muchísimo esta conversación y como cinéfila me sorprendió muchísimo conocer Oblatos, el vuelo que surcó la noche. Si tú también deseas ser parte de esta comunidad de gente que ama el cine, sigan las redes sociales de La Cor TV. Si quieres contactarnos, síguenos en las redes sociales oficiales de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. X, @CorTV. Facebook, CorTV. YouTube, CorTV Oaxaca. Instagram, @CorTV_Wax.
Rompiendo el hielo. En el documental Oblatos, el vuelo que surcó la noche, Acelo Ruiz Villanueva nos retrata la Liga Comunista 23 de septiembre, un grupo de luchadores sociales. Utilizando recursos como material de archivo, recreaciones y testimonios que nos sitúan en la historia. Y bueno, ¿quién mejor que el director para hablarnos a detalle de esta cinta y de otros temas relacionados con el cine? Y que justamente le damos la bienvenida al programa. Muchas gracias por invitarme. Es un placer estar acá. Gracias a ti por estar con nosotros. ¿Y qué te parece si para romper el hielo te decimos unas palabras y tú nos respondes con lo primero que te venga a la mente? De acuerdo. ¿Estás listo? De acuerdo. Bueno, primera palabra sería Apo. No sé, marcó una generación y me marcó a mí. Caricatura. Mi segundo oficio, mi primer oficio, depende del día, una gran pasión y lo que me da de comer. El término guerra sucia. Es un tema que me obsesiona, que me persigue todos los días y es un tema que estoy desarrollando en mi obra cinematográfica. Narrar. Mi vocación, me gustaría ser mejor narrador, pero mi vocación. Y por último, la palabra raíces. Pues la raíz es de donde vienes y es lo que te sostiene, decía mi tío, cuando llega un viento para que no te pierdas, ¿no? Bueno, estas palabras no solo nos permiten conocerte un poquito más, sino que además nos dan pie para tener una conversación contigo sobre tu vida y también sobre tu película. Nos gustaría comenzar, si tú estás de acuerdo, con preguntarte, Acelo, para ti, ¿quién es Acelo Ruiz Villanueva? Es una pregunta un poco de psicoanálisis, ¿no? ¿Quién es uno mismo? Pero a lo mejor lo más simple o lo más a primera vista que te puedo decir es que soy oaxaqueño. Nací aquí en esta ciudad y es una ciudad que me causa muchos sentimientos de amor y también sentimientos encontrados. Me dedico al cine, soy cineasta, egresado del CCC. Ahora mismo desarrollando más trabajo documental y también soy caricaturista político, dibujo en El Universal, en la revista El Chamuco y también es otra de mis áreas en las que intento llevar al público mis ideas. Hay un tema que a mí me ha movido a través del tiempo y es el cine social, el cine político. Yo soy una persona, como oaxaqueño, sabemos, es una ciudad que constantemente está en movimiento, movimientos indígenas, campesinos, de organizaciones sociales, sindicales, y eso es algo que a mí me formó desde que yo era un adolescente, ¿no? A mí me tocó vivir la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca como participante, fui preso político en el 2006, hace 20 años, y esas vivencias me marcaron mi visión del mundo, una visión política un poco más definida, más clara. Soy una persona de izquierda, soy marxista y todo eso también influye en las historias, en el trabajo que yo quiero hacer. No, y es bastante evidente toda la trayectoria que tienes, no solo como activista, como militante, sino que además vemos que el periodismo te apasiona mucho. Y ahí yo te preguntaría algo que a lo mejor es, no sé, entrar a la mística de lo que haces como creador. Pero yo estaba pensando, ¿tú sientes que hay momentos en los que las historias te hablan o que te encuentran? Pues a lo mejor es un poco mágico pensarlo, pero a veces parece que es así, ¿no? Después de Oblatos iba a hacer otra película y parecía que no estaba predestinada a ser hecha, ¿no? Parecía que estaba predestinada al fracaso y sucedió que las cosas se fueron desacomodando de tal manera que de repente los proyectos no suceden, ¿no? Y de repente hay proyectos que parece que están ahí puestas para que tú lo hagas, todo coincide, empiezan a suceder cosas porque en el negocio del cine, como ustedes lo saben, hay muchos proyectos que se quedan en el tintero, ¿no? Muchos proyectos que nunca se logran financiar o que no se logran concretar o que se filmaron pero llevan 10 años en la sala de edición y nunca salen. Y bueno, algo de mágico supongo que hay si le encontramos una explicación, ¿no? Yo estudiaba en el CCC mi clase de documental, ¿no? Y cuando los maestros nos mandan a buscar una historia, yo recuerdo que en el 2007, o sea, mucho tiempo antes de filmar, como 7 años, había yo leído un libro que nos contaba la historia de la Liga Comunista 23 de septiembre, en específico de la fuga de la penal de Oblatos, que es sobre lo que va. Y cuando yo leí ese libro, antes de que yo estudiara cine y de que yo tuviera idea que iba a acabar haciendo documentales, pareció una historia maravillosa.
Y no fue una decisión, también un poco fue un producto de las circunstancias, y al final ese proyecto, que iba a ser un proyecto escolar, empezó a cobrar más dimensiones, ¿no? Empezó a crecer, empezó a ser un proyecto más grande y acabó siendo mi ópera prima, ¿no? Y bueno, pues es una película que yo creo que aborda una historia que es poco contada, ¿no? Que la gente conoce poco, pero además en un tono de aventura, no en un tono como de, pues sí, como de la historia épica de unos muchachos que se tienen que fugar de una prisión. El CCC te da muchos apoyos en términos de equipo, producción, y además tienes a un grupo de compañeros, todos amigos míos de la generación, que deciden trabajar gratis en eso. Y pues también está un poco el plato puesto para aprovechar el escenario y ponerse a filmar, ¿no? Y bueno, esa fue la película que resultó, y a mí, digo, no es porque sea mi película, pero a mí me gusta porque trata de un tema que me parece muy fascinante. Fue complicado porque cuando tú hablas con exguerrilleros, traen un discurso político, entonces te echan su rollo de lo que pasó. El problema, digamos, narrativo del documental, o de este documental, es cómo cruzar esa máscara, ¿no? Que ellos tienen puestas y llegar al factor humano más profundo, que es cómo fue que un grupo de jóvenes de 20 años tomaron las armas y estuvieron dispuestos a heredar su vida en una aventura que tenía muchas posibilidades de ser derrotada, ¿no? Pues ese es un tema, ¿no? Ese es el primero. Luego el segundo, que confiaran en ti para que te contaran, porque esa gente fue perseguida, sus amigos fueron asesinados, algunos fueron desaparecidos, fueron heridos, ¿no? Entonces, tampoco es tan fácil que ellos abran, digamos, la puerta de su hogar para que te cuenten sus testimonios. La segunda es que no había imágenes del evento. Todo lo que hay son archivos policíacos. Ellos en sus fichas, detenidos. Y eso, digamos, en términos narrativos era complejo de poder resolverse, ¿no? Entonces, bueno, ahí hicimos una serie de trucos de dispositivos narrativos para que la historia pudiera ser contada. Y me acuerdo que lo que platicábamos con mis compañeros, que una de las cosas que nos importaba era que tratáramos de no ser aburridos, ¿no? De no ser, tratar, ¿no? De no ser de hueva, sino que fuera como ver una ficción, pero en un documental, porque además lo que tiene de valioso este proyecto, en el fondo, son los testimonios de los que vivieron los hechos, que te lo contaran, y porque obviamente me lo cuentan a mí, que estoy detrás de una cámara, pero la gente cree o piensa o nos da la sensación que se le están contando a ellos, ¿no? Absolutamente. Y estando aquí cerquita de ti, puedo decir que se siente la emoción que tienes por esta película. Sí. Bueno, Acelo, algo que nos interesa mucho como personas que ven cine documental es saber qué estrategias puedes tener como realizador para hacer honor a la confianza que te otorgan las personas que tú entrevistas. Pues yo creo que tiene que partir de un pacto de honestidad, o sea, como de decirles, yo quiero tener su historia para hacer una película. Digamos, mi interés es hacer una buena película, y yo qué sé, hacer una carrera, ¿no? Y el interés de ellos, de algunos de ellos, era contar esta historia para que el tiempo no arrasara con la memoria, ¿no? Porque ellos son unos depositarios vivos de la memoria, entonces había que tener eso resguardado, digamos, ahora en esta película. Y al final pues pasó que un par de años después de que la película se estrenó, alguno de ellos murió, y bueno, pues es un asunto de honestidad, y también a otros pues convencerlos, ¿no? Convencerlos de que hicieran la historia, como uno de los personajes que sale al final, que es como un personaje misterioso. Nunca supe cómo se llamaba, nunca supe dónde vivía, ¿no? Él decidió hablar conmigo porque pues yo le conté por qué quería hacer esta película. Tenía la misma formación que ellos, hablábamos en algunos en lenguaje similar, incluso algunos teníamos amigos en común, y eso permitió que hubiera confianza, y eso fue muy padre porque pues yo llegué haciendo una película y acabé teniendo amigos, ¿no? Al proyecto le fue bien con el público, a la gente le gusta ver la película, y tuvo una recepción interesante para hacer un tema de ese, porque no es una película comercial, no es una comedia romántica, no es una ficción, es un docu de guerrilleros, de viejitos contando, pero es una película, como les digo,
a mí me gustó hacer, aprendí mucho y creo que fue un esfuerzo que valió la pena. Era lo que pudimos hacer con los recursos económicos que teníamos y con los recursos narrativos que conocíamos o que habíamos experimentado. Pero la película está ahí para que la gente la vea y permanentemente está pasando. La ponen en universidades, como les dije, en algunos lugares la gente la ve, discute, aprende. Y yo creo que lo más importante para nosotros como cineastas fue que logramos hacer una película, que en este país es complicado. Son cosas que se tardan uno muchos años en hacer y bueno, fue nuestro primer paso en este negocio negocio por decir industria o lo que sea, ¿no? De muchos de nuestros compañeros que estuvimos ahí, del fotógrafo mío, de los músicos, de los sonidistas, que participamos ahí. No, y una gran película para lanzar tu carrera como director de cine. Y tú nos estás mencionando, invitas a la gente a que la vea, nos puedes regalar tus redes sociales, ¿cómo te pueden contactar? Yo estoy en internet, más bien en Twitter, en Instagram y en Facebook como Monero Chelo, que es mi Facebook dibujante, digamos que es lo que ocupo públicamente. La película no está disponible porque también al ser una película escolar, tener estos elementos que les digo, fue difícil, digamos, colocarla comercialmente. Ha estado en muchos circuitos culturales, ¿no? Pero si no tienen acceso a ella y tienen ganas de verla, por ahí en la piratería está. Y si no, mándenme un mensaje directo y yo les comparto con gusto un link para que la puedan ver. Y que por supuesto es una película que todos tienen que ver porque nos habla no solamente de un hecho social, sino también de un gran documental. Y por supuesto, te agradecemos muchísimo tu visita, ha sido un placer que estés aquí con nosotros en Claqueta. Recuerden por supuesto vernos y seguirnos en todas las redes de La Cor TV. Recuerden que en Claqueta impulsamos el cine hecho por directoras y directores oaxaqueños. ¡Tráiler! ¿Quién secuestró a fulano? Yo, señor. ¿Y quién hizo esto? Yo, señor. Casi les dije que yo había matado a Pedro Infante, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque llegó un grado de la tortura que no la aguantas. Es insoportable el dolor, ¿no? Recuerdo que empecé a chiflar yo. Y por allá se escuchó. Dije, ah, cabrón. Me contestaron. Pues yo dije, ¿cómo cayeron, no? Hasta yo mismo me preguntaba, oye, pues, ¿qué pasó? Terroristas, guerrilleros, infinidad de asaltos fueron detenidos. Entonces mi mamá cuando llega ahí, lo primero que me dice, ¿verdad, mijo, que tú no hiciste todo eso que dicen aquí? Le dije, pues no todo, mamá. La cárcel o es tumba de cobardes o cuna de revolucionarios. Como seguidora de cine documental, me quedo muy llena de inspiración al haber visto Oblatos, El vuelo que surcó la noche y además haber podido platicar con su director, Acelo Ruiz Villanueva. Y que justamente algo que nos encanta aquí en Claqueta es no solamente platicar de las películas, sino también un poco del detrás de cámaras. Eso nos abre también el panorama para hablar de qué fue lo que los inspiró, qué es lo que sigue y muchas veces comprendemos muchísimo más el trabajo de las y los directores oaxaqueños. Si tú quieres contactarnos, síguenos en las redes sociales oficiales de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. Te están apareciendo en pantalla. Recuerden que Claqueta es un espacio donde hablamos del trabajo audiovisual de las y los directores oaxaqueños. Les esperamos la próxima emisión por la señal de La Cor TV. Aquí, en Claqueta.